Bien, entonces doy la bienvenida nuevamente. Ahora ya estamos grabando la clase. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Se ve ahí? Sí, se ve ¿Sí? clarito. Perfecto. Bueno, chicas, todos los meses entonces yo les traigo algún tema especial, ¿sí? A mí me gusta como ir indagando en cosas curiosas, cosas complementarias, ¿no? La última clase que hicimos fue sobre las gemas y las flores de Bach, ¿sí? Y también hemos hecho clases sobre algunos defectos de los que habló el doctor Bach, hemos hecho clases sobre la historia de la vida del doctor Bach, etc. Y hoy quise trabajar un poquito sobre los complejos psicológicos, ¿ya? Pero esto es una pincelada, ¿no? Por algo yo le pongo mini clase a todas estas clases que realizo, porque realmente hay mucha información de todos estos contenidos que yo estoy hablando. Las animo a que, si les interesa, sigan investigando, ¿sí?, sobre estos tópicos. Son muy interesantes y también nos va a ayudar a que podamos ir creciendo en nuestro conocimiento. Entonces, todos estos temas, yo los voy, si pueden apagar los micrófonos para que no tengamos interrupciones, así después la grabación no se corta. Entonces, todos estos temas yo los voy complementando con las flores de Bach, ¿ya? Hago esta investigación, o mini investigación, en realidad no le llamaría investigación, no me aventuraría tanto, pero sí busco, ¿no?, el tema central y hago una analogía con las flores de Bach. ¿Cómo se podrían utilizar las flores en estos casos? ¿Okay? A mí me entretiene mucho hacer esto. Yo hice uno también con las fases lunares, ¿sí? Y toda esta información, todos estos videos que estoy grabando, los estoy subiendo a mi canal de YouTube. Así que si ustedes quieren como ir conociendo, no sé, voy a desactivar los micrófonos, chicas, para que no tengamos, porque después el audio se corta. A lo mejor ahora a ustedes se les está cortando también. Entonces, lo que les decía es que, bueno, todas estas investigaciones, estas clases, perdón, las he subido a mi canal de YouTube, ¿ya? Si ustedes quieren ver, por ejemplo, las clases del año pasado, ¿no?, que hemos realizado, ahí está la información. Bien, vamos avanzando entonces. ¿Qué son los complejos psicológicos? Vamos a hacer una pequeña introducción, muy breve, ¿no?, para ir pasando ya a algunos que yo escogí, para poder conocerlos y ver su implicancia en las flores de Bach. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, los complejos serían entonces un grupo o sistema de ideas o impulsos relacionados, ¿sí?, que tienen un tono emocional común y ejercen una influencia fuerte, pero generalmente inconsciente, en las actitudes y el comportamiento del individuo. ¿Ya? Entonces, van a generar esta influencia no solamente en las actitudes, sino que también en los pensamientos que tiene uno de uno mismo, de una misma, en los pensamientos que tiene hacia los demás. Este término fue ocupado por primera vez por el doctor Carl Gustav Jung, ¿sí? Él incluso dijo que los complejos eran como los bloques que construyen la personalidad, ¿ya? Y tienen mucho que ver con los traumas, ¿no? Y con las emociones intensas, ¿no?, con un fuerte peso emocional, ¿sí?, que hemos vivido en algún momento. Generalmente en nuestra infancia, ¿no?, que nos van a dejar marcados, ¿okay? Entonces, hay diversos tipos de complejos psicológicos, muchos que nosotros pudiéramos escoger o para estudiar, ¿no? Y de seguro bastante de ellos son conocidos, ¿no?, como por ejemplo el de Peter Pan, ¿cierto?, o el de Wendy, etc. Aquí yo elegí algunos, escogí solamente 7, dije, porque no quiero alargar mucho esta clase. Pero por lo general estos complejos han sido extraídos de personajes, ¿sí?, de la mitología, personajes de cuentos, de la literatura, personajes históricos, bíblicos, etc.
en verdad uno puede extraer, ¿no?, las características de un personaje de cualquier parte, ¿no? De algún personaje conocido, ¿sí?, basta para hacer un análisis y empezar a formular esta hipótesis sobre los complejos. Cada uno de estos personajes que han sido extraídos, ¿no?, de estas historias, ¿sí?, han sido extraídos por algún psicólogo, ¿no?, que analizó, ¿sí?, su personaje, psicólogo o estudioso también, mujeres y hombres, los analizó y los asoció a estos complejos de los que habla el doctor Jung. También se conocen como síndromes, ¿sí?, complejos, no sé, lo más probable es que han escuchado el síndrome de Peter Pan en vez del complejo. Pero en verdad complejos y síndromes son sinónimos. Quizás la diferencia podría ser en que los síndromes, ¿sí?, tienen alguna relación con lo biológico, ¿no?, alguna implicancia con lo biológico, ¿okay? Entonces por eso también se conoce con el nombre de síndrome de abstinencia, ¿no?, porque claro, hay una afección biológica, ¿sí?, en ese síndrome, a pesar de que el tema también es mental o psicológico. Bueno, vamos entonces a definir o conocer algunos de estos complejos que a mí me parecieron los más entretenidos, ¿sí?, y que hice esta asociación con las flores de Bach. Vamos allá. El primero entonces es el complejo de Bovary. Bueno, Bovary es sacada de la literatura, es un libro increíble, yo la verdad es que podría decir, catalogarlo dentro de mis libros favoritos. El libro se llama Madame Bovary y fue escrito por Gustave Flaubert, que es un escritor francés, y relata la historia de Emma, que es esta chica que está acá, una chica que es muy soñadora, ¿sí?, una chica que vive leyendo libros románticos, ¿no?, imaginando que su vida va a ser toda llena de romanticismo, tal como aparece en los libros o las novelas que ella lee. Y este complejo yo lo asocié a las flores de Clematis y Wild Out. Chicas, si ustedes aún no han conocido estas flores, no se preocupen, ¿ya? Ahora esta es una oportunidad para ir tanteando, ¿sí?, el terreno, de ir conociendo las flores que vienen más adelante en el curso, ¿sí? Pero no se preocupen, no se aflijan si es que no las han escuchado o estudiado, porque yo les voy a ir dando ciertas pautas para ir conociéndolas ahora, y después cuando llegue la materia, ustedes van a decir, ah, yo recuerdo esta flor, ¿no?, ya me es más fácil estudiarla. Bueno, las flores Clematis y Wild Out yo las asocié al complejo de Bovary, ¿sí?, porque Clematis nos habla de una persona que es ensoñadora, ¿no?, que estas personas que están todo el día soñando con un mundo mejor, con una vida mejor, con un romance de película, de cuentos de hadas, ¿sí? Ellos evaden la realidad, ¿ok? Y además la persona que sufre este complejo, ¿sí?, porque las personas que sufren todos y cada uno de los complejos que van a ser mencionados acá y que están catalogados, ¿no?, la palabra sufren no les queda muy bien, o sea, realmente viven un calvario, ¿sí?, una tortura. Es las personas que tienen complejos, y que casi todos los tenemos, ya, porque es casi difícil escapar de ellos, ¿sí?, viven con muchas inseguridades, con muchos tormentos mentales, con muchas angustias, ¿sí? O sea, es una vida realmente difícil, ¿no? No poder seguir adelante, ¿no?, con los complejos, y como por lo general son inconscientes para uno, ¿sí?, es más difícil resolverlos, ¿okay? Por eso es importante conocerlos, identificarlos, para poder trabajarlos, ¿okay?, y sanarnos, que eso es lo que en el fondo todos queremos. Entonces Bovary, ella, Emma,
una mujer muy romántica, una mujer muy apegada a la literatura romántica, viviendo este mundo, queriendo vivir en el mundo real, ese mundo que aparece en la ficción, no queriendo vivir, negándose a vivir la realidad porque le parece aburrida, monótona, ¿sí? Las personas que sufren de este complejo entonces viven con una constante insatisfacción de la vida, se sienten insatisfechas, nada las llena, nada las satisface. ¿Sí? Entonces empiezan a vivir aventuras, a buscar alguna manera de que la vida les dé más intensidad para poder disfrutarla, ¿no? Porque la monotonía las mata. ¿Okay? En general, los clematis son personas muy artistas, ¿sí? Tienen esta inclinación hacia lo artístico, hacia lo espiritual, ¿okay? Pero eso es en el lado positivo, porque cuando estamos en el lado negativo está bloqueado. Entonces, el wild oat es una flor que nos habla de insatisfacción. Y eso es lo que vive Emma, ¿no? Bovary, ¿sí? Ella vive una insatisfacción constante. En algunas referencias se habla de que ella vive una insatisfacción en torno a su relación romántica con su esposo, porque en el libro Emma se casa con un médico que es muy buen esposo, muy responsable, muy cariñoso, qué sé yo, pero es como monótono, ¿no? Todos los días sale a trabajar, un marido que no le entrega mayores satisfacciones en el ámbito pasional, por ejemplo, es como todo estructurado, ¿cierto? Todos los días se repite exactamente lo mismo, entonces Emma empieza a aburrirse, ¿sí? Y empieza a buscar intensidad por fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces ahí cae en la infidelidad, ¿cierto? En un romance muy apasionado, muy intenso, que la hace sufrir, pero eso es lo que ella está buscando, ¿no? Está buscando remover un poco estas emociones, ¿ya? ¿Por qué? Porque estar siempre en lo mismo, ¿sí? Le provoca aburrimiento, le provoca desesperación, angustia. Entonces, vive en este mundo de las fantasías, ¿sí? Pero también se deja llevar por la superficialidad, ¿no? ¿Por qué? Y esta superficialidad, perdón, la ve mucho esta flor, wild oat, ¿sí? Porque wild oat nos habla de una persona que empieza a picotear por todos lados. ¿Ah? Hoy día voy a hacer o voy a estudiar tal cosa, pero llegan a la mitad del camino y lo dejan tirado porque se aburrieron y se entusiasman con otra cosa. Y así es ella, ¿no? Así tal cual es ella. Entonces, Emma empieza a querer ser vista dentro del pueblo donde ella vivía como una persona muy importante, de clase, y entonces empieza a gastar el dinero del esposo en cosas caras, para la decoración de la casa, en comprarse vestidos hermosos, pura superficialidad, pensando que esta superficialidad o esta apariencia que ella está creando podía llenar de alguna manera el vacío que ella estaba sintiendo. Y lamentablemente no es así, ¿no? O sea, en todos los complejos vamos a ver que la falta de espiritualidad es la base, ¿sí? De los sufrimientos del ser humano. Así es que las relaciones que ella establece también son inestables, tal como la flor wild oat, ¿sí? Y esta búsqueda de intensidad la viven estas dos flores, ¿ya? Que es lo que ella está viviendo en su día a día. Bueno, la novela es bastante trágica, termina trágicamente. A mí me recuerda mucho esta novela a la que escribió Goethe, ¿no? Que es la de las desventuras del joven Werther, ¿sí? Una novela que también me gusta mucho. También las dos terminan de manera bien trágica. ¿Por qué? Porque los personajes no logran finalmente llenar, ¿sí? El vacío de tristeza que ellos están sintiendo con esta insatisfacción de la vida, porque sienten que la vida en el fondo no les trae las alegrías que ellos quisieran tener, ¿ya? Y no la van a encontrar nunca en los medios en los que la están buscando, en los medios materiales, ¿ya? Y ellos no buscan, no hacen el ejercicio de buscar esta satisfacción en el mundo interno. ¿Okay? Este es entonces el primer complejo. Vamos a seguir al segundo.
que es el famoso complejo o síndrome de Peter Pan, ¿sí? Yo lo puse porque es famoso, y no solamente es famoso, no es famoso porque sí, ¿no? Sino porque muchas personas lo sufren. Hombres y mujeres, pero especialmente los hombres, ¿sí? Ya yo creo que todos conocemos tanto el cuento como el complejo, ¿cierto? Que están internamente asociados. Y las flores que yo coloqué para este complejo serían 3: chestnut bud, honeysuckle y willow. Bueno, la persona que sufre del complejo de Peter Pan es una persona que no quiere crecer, ¿cierto? Una persona que le da miedo la adultez, las responsabilidades que todo esto conlleva, ¿sí? Y chestnut bud es una flor que denota, ¿no?, mucha inmadurez en la persona que la sufre, ¿ya? Chestnut bud abarca todos los tipos de inmadurez, ya sea inmadurez psicológica, inmadurez emocional, inmadurez física, ¿sí? En este contexto de los complejos psicológicos, hablamos de inmadurez psicológica, ¿no? Entonces evaden todo tipo de responsabilidades, y aquí tenemos personas adultas, ¿no?, que no quieren encontrar trabajo, que todavía quieren seguir siendo mantenidos, ya sea por sus padres como por sus parejas, que tienen o buscan un sinfín de distracciones infantiles, ¿no? Ya sea los videojuegos, qué sé yo, las películas, las series, y entonces eluden, ¿sí?, todo tipo de compromiso. El miedo a envejecer lo vamos a ver con la flor honeysuckle, ¿ya? Que esta flor honeysuckle nos habla de la persona que se queda estancada en el pasado. Una persona que está constantemente reviviendo momentos de su pasado con nostalgia. Entonces puede ser que, por ejemplo, en este complejo las personas digan, ay, me encantaría volver a mi niñez. Me encantaría. Cuando yo era niña, por ejemplo, lo pasaba tan bien. Ya no me gusta, ¿sí?, como estoy ahora, no me gusta la vida que tengo ahora, quisiera regresar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Su mente se retrotrae, ¿no? Entonces, está viviendo, ¿sí?, como si tuviera 20, 30 años menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere vivir el momento presente, ¿ya? Hay mucha inmadurez, ¿no?, en este complejo y en estas flores también. El aferrarse al pasado es lo mismo con esta flor, ¿sí? La inmadurez la ven estas 3 flores en realidad. En este complejo nosotros podemos encontrarnos con las típicas crisis etarias, ¿no? Esta crisis de los 30, crisis de los 40, cuando la persona se da cuenta que está envejeciendo y empieza a evitarlo. Entonces empiezan a cambiar su estilo de vida, cambian sus ropas, por ejemplo, empiezan a vestirse de manera más juvenil, se hacen arreglos en el cabello para verse más jóvenes, qué sé yo, fitness, cirugías, no sé, las amistades, la música que escuchan, lo que sea, ¿no? La idea es verse más jovial porque el miedo a envejecer, ¿sí?, los atormenta. Entonces, bueno, empiezan como a estancarse, ¿no?, en este crecimiento mental. Y hay una cierta rebeldía también, que esto lo ve Willow, ¿sí? Willow, de hecho, bueno, esta es una flor que está casi al final del sistema. Willow nos habla, se nos dice que Willow es como la flor del adolescente, el adolescente rebelde, ¿sí?, el que no quiere hacer caso, ¿no?, el que no quiere nada, como decimos en buen chileno, no está ni ahí con nada, ¿no? Entonces, estas 3 flores abarcarían, ¿sí?, este complejo de Peter Pan. Y siempre he escuchado que, y de seguro ustedes también, ¿no?, que se le atribuyó este complejo, perdón, a Michael Jackson, ¿sí?, porque él representaba bastante bien, ¿sí?, los síntomas de este complejo. Michael Jackson, una persona, un artista fabuloso, ¿no?, pero con problemas claramente, notoriamente psicológicos, ¿sí?,
que se comportaba como un niño, ¿no? Que no quería tener compromisos, que jugaba todo el día, la plata que él tenía la ocupó en parque de diversiones, ¿cierto? De hecho, al rancho le puso el nombre La Tierra de Nunca Jamás, ¿cierto? Neverland, que es del cuento de Peter Pan. Él se sentía bastante identificado con este personaje, y la infancia que él vivió fue bien triste, porque a él lo obligaron a cantar desde chiquitito, a ser artista desde pequeño. Entonces él cuenta que nunca vivió su infancia, ¿ya? Entonces, al parecer, ¿sí? Se quedó estancado en eso. Entonces, ese quizás podría ser una de las razones, ¿no? De por qué alguien sufriría de este complejo, pero también otra razón puede ser todo lo contrario, una persona que fue muy mimada cuando niña, cuando niño, ¿sí? Entonces, recibió muchas atenciones, y obviamente cuando ya es adulto las extraña. ¿Por qué? Porque no recibe las mismas atenciones de cuando era niño y quiere volver, ¿sí? A esa etapa. Bien. A la inversa está el complejo de Wendy, que no lo puse en esta mini clase, ¿ya? Porque quise abarcar otros complejos, ¿sí? Porque hay muchos, como les dije en un inicio, son una cantidad inmensa de complejos, pero Wendy es como la típica persona que es maternal, ¿no? Tal como en el cuento, ¿cierto? La típica persona que está muy preocupada de sus hijos, de su esposo, que es como esta persona maternal, el arquetipo, ¿sí? De la mamá, de la madre. Bueno, complejo de Otelo. El complejo de Otelo lo sacamos de otro libro, de Shakespeare, un libro también, tal como todos los libros de Shakespeare en realidad, o la gran mayoría, que son muy intensos, muy trágicos. Este Otelo, el moro de Venecia se le llamaba, ¿sí? Porque él era moro, ¿ya? Moro, y tenía la piel oscura. Las flores que atribuí a este complejo son Holly y Cherry Plum. Bueno, básicamente lo que abarca este complejo son los celos, ¿sí? Aquí nosotros nos encontramos con un personaje que, como les decía anteriormente, de piel oscura, que esta piel oscura en Venecia, ¿no? Le creaba como una especie de inseguridad, ¿sí? Él se sentía distinto, y se sentía, por sentirse distinto, ¿sí? Se sentía inseguro, ¿no? De recibir el amor de su esposa, que era Desdémona. Desdémona, con ella se casó. Desdémona, una persona muy amorosa, muy cariñosa con él. Ella lo amaba mucho a Otelo, pero Otelo estaba constantemente con esta inseguridad de que ella lo estaba engañando, ¿sí? Empieza con estos pensamientos delirantes, ¿no? De celos, ¿sí? De celotipia, ¿sí? Imaginando situaciones que no existían, imaginando que ella estaba en un romance con otra persona, ¿no? Entonces Otelo sufría, pero terribles crisis, ¿no? De celos, ¿sí? Torturas internas, mentales, ¿no? Que lo llevaban a sentir odio, a sentir rabia hacia la persona que estaba supuestamente conquistando a su esposa, e incluso rabia contra su esposa. Aquí tenemos entonces la flor Holly, que Holly nos habla de estos celos enfermizos, ¿sí? Holly nos habla del odio, de esa rabia que él sentía hacia las otras personas, ¿sí? Y también está la flor Cherry Plum, porque Cherry Plum nos habla del descontrol. ¿Qué pasa entonces? Estas dos flores combinadas son bastante peligrosas, y peligrosas me refiero al punto de cometer crímenes, ¿ya? Por pasión, ¿sí? La persona que sufre de este complejo puede volverse bastante violenta verbal y hasta físicamente, ¿sí? De hecho, en esta novela Otelo agrede a su esposa, la golpea, le grita en público, en privado. No le cree que ella es fiel, no le cree, o sea, tiene un delirio tan enfermizo, ¿no? Que
le hace imaginar, ver cosas que no existen, ¿sí? Si la ve sonriendo, entonces imagina que ella está pensando en otra persona, ¿no? Es realmente doloroso este complejo. Y no solamente doloroso, sino que también es peligroso, ¿sí? Porque, bueno, esta novela finalmente termina, este libro, perdón, finalmente termina con la muerte de la esposa. Él, Otelo, termina matándola, ¿no? Porque, perdón, porque por esta imaginación, ¿sí? De que ella estaba seguramente siéndole infiel. Bueno, dentro de este libro, perdón, hay un personaje que se llama Iago, que es el que va incitando, ¿no? Estos pensamientos, ¿sí? De celos. Esta persona le va metiendo en la cabeza que ella salió con tal persona, que él la vio conversando con esta otra persona, entonces Otelo empieza a hacer crecer, ¿no? Toda esta situación tormentosa en su cabeza. Se obsesionan con estos temas, ¿no? Y esto es muy, muy típico de Cherry Plum, ¿sí? La violencia es típica de estas dos flores, la pasión también es típica de estas dos flores, muy apasionado, ¿no? Con lo que siente, con el amor que él profesa y que siente que no está siendo devuelto. La persona Holly sufre mucho de desamor. La persona Holly siente mucho que no es querida, a pesar de que las otras personas le estén dando demostraciones de afecto, de cariño, de amor. Holly siempre va a sentir que son falsos, ¿no? Es como que se pusiera un escudo para no recibir este tipo de cariño, de muestras de afecto. Es algo que él mismo crea dentro de su propio problema. Bueno, la inseguridad entonces forma parte de este complejo también. Obviamente aquí está la base, ¿sí?, de este problema. De hecho, la inseguridad forma parte de todos los complejos, ¿no? Y el problema de autoestima también, ¿sí?, que son temas que hay que resolver. Vamos entonces al siguiente complejo que también es conocido, el de Narciso. Bueno, este complejo se saca entonces de la mitología griega. Nos habla de un joven que era tan hermoso que en realidad las personas que lo veían caían enamorados de él. Ya sea, cuenta la mitología, hombres o mujeres, hombres y mujeres por igual, ¿sí?, caían rendidos, enamorados, encantados, ¿sí?, ante la presencia de este joven. Y el joven Narciso no se sentía cercano a nadie, no sentía admiración, no sentía atracción por ninguna otra persona, ¿sí? Era un ser egoísta, ¿no?, ególatra, ¿sí?, y que solamente quería ser querido y admirado, deseado, venerado, etcétera, etcétera. Eso era lo único que a él le importaba. La flor que yo le atribuí a Narciso entonces es Heather, porque Heather nos habla de esta personalidad egocéntrica, egoísta, que solamente piensan en ellos. Heather solamente quiere que todo el mundo lo mire a él o a ella. Heather quiere que todo el mundo le preste atención, no está dispuesto a estar escuchando a las otras personas, los interrumpe. Por ejemplo, en una conversación es el que más habla. Esta flor siempre está llamando la atención de los demás, ¿no? Una flor que le gusta ser admirada, le gusta ser querida, ¿sí?, deseada por sobre todas las cosas, pero no entrega nada a los demás. Nada, absolutamente nada, ¿no? Va por la vida buscando, ¿sí?, estas demostraciones de admiración, buscando seguidores, buscando... se me olvidó el nombre de las personas que están cortejando. Bueno, ser cortejada, ¿cierto? Entonces todo esto es lo que ellos buscan, los header. Ellos se creen que tienen un derecho a que los traten de manera especial, ¿no? Ellos se creen especiales, ¿sí? Ellos se sienten como en la cumbre, ¿no?, de los demás seres.
Por lo tanto, tienen que ser tratadas como reinas, como reyes, ¿sí? Como personas especiales. Hay una falta de empatía inmensa en este complejo y en esta flor también, ¿sí? Las personas simplemente no les importa lo que les pase a los demás, no les importa el sufrimiento de los otros, ni siquiera les importa la vida del otro. ¿Okay? Entonces, con suerte van a preguntar cómo estás tú, con suerte, pero si preguntan es por un tema de costumbre, ¿no? Diplomático, pero en realidad no hay un interés real, ¿sí? No te escuchan cuando tú hablas, ¿sí? Entonces, hay mucha arrogancia. Finalmente, Narciso termina sus días mientras estaba cerca de un arroyo, fue a beber agua y se encuentra con que esta agua refleja, ¿sí?, su imagen. Y al verse a él mismo, se enamora ciegamente, y los dioses, como un castigo, ¿sí?, por su arrogancia, lo convierten en una flor, ¿ya? Y por eso la flor lleva el nombre de Narciso, ¿sí?, de este personaje mítico. Bien. Seguimos entonces con el complejo de Caperucita Roja, otro cuento bastante conocido, un cuento que nos habla de esta niña que se aventura por el bosque, a pesar de saber que está lleno de peligros, ¿sí?, sobre todo por el famoso lobo que acecha ahí a las personas que transitan por ese lugar, con tal de ir a la casa de su abuelita, a servirla, ayudarla, porque la abuelita está enferma, ¿cierto? A llevarle su comida y atenderla para que ella se sienta mejor. La flor que yo atribuí a este complejo es la flor Centauri, porque Centauri nos habla de una persona que confunde el servicio con el servilismo. Eso es lo que nos dice el doctor Bach. Ellos entonces son personas muy serviciales, pero ese servicio, ¿sí?, a veces lo llevan al extremo de convertirse en sirvientes de las demás personas. Siempre están atentas a hacer lo que las demás personas quieren, ¿ya? Sin importar mi propia seguridad, mi propia tranquilidad, mi propio descanso. Los Centauri entonces, igual que Caperucita Roja, van a atravesar los peligros más imponentes, ¿no?, con tal de hacer a la otra persona feliz, ¿sí? Ellos en el fondo se olvidan de sí mismos. Y esto, el doctor Bach siempre nos habla de que el olvidarnos de nosotros mismos es un defecto muy grande. ¿Por qué? Porque nos estanca, ¿sí? No nos permite crecer, evolucionar espiritualmente. Hay una humildad extrema, ¿no? Los centauris evitan ser halagados, por ejemplo, evitan que las personas les demuestren su agradecimiento, ¿sí?, porque ellos no se sienten dignos, ¿no?, de eso. Bueno, la base de esto es el miedo a ser desvalorados como persona, es el miedo a perder el afecto de los demás, es el miedo a que las demás personas se enojen con ellos, ¿sí? Entonces buscan esta aprobación constante de las demás personas y se sacrifican por los demás, ¿no?, que es algo bastante parecido, ¿sí?, a lo que nos relata este personaje de este cuento. Seguimos. Bueno, aquí sacamos entonces un complejo desde la Biblia, ya que también hay bastantes complejos que se sacan de ahí, de este libro. Y este complejo es bastante conocido, Judas, ¿no? ¿Quién no lo conoce? El traidor de Jesús, así es como se le conoce, ¿cierto? Las flores que elegí para este complejo serían Willow, Beech y Holly. Estas tres flores trabajan con estos sentimientos de resentimiento, ¿sí?, de deseos de dañar a la otra persona. ¿Por qué? Porque la veo exitosa, pero el éxito de este complejo se basa no en temas materiales, sino que más internos. El complejo de Judas nos habla de una persona que siente envidia, que siente celos, resentimientos hacia las personas que están siendo exitosas
integralmente como personas, espiritualmente, que las demás personas lo están siguiendo, que las demás personas hablan de él, de esta persona como si fuera alguien muy especial, ¿cierto? Entonces, la persona que sufre de este complejo empieza como a carcomerse por dentro, ¿sí? Porque no acepta que otra persona brille, ¿ok? Entonces, las actitudes que empieza a crear son deleznables, ¿no? Corrompidas, ¿sí? Como Bitch. Bitch, una persona intolerante, pero no solamente intolerante, sino que empieza a hacer cosas, ¿sí? Que dañen a la otra persona. Se siente satisfecha por saber que está causándole sufrimiento a la persona que no soporta, ¿no? Que no tolera. Y bueno, Holly nos habla de la envidia, ¿okay? De la envidia, de los celos, ¿sí? Que esta persona puede llegar a sentir, y de este deseo de destruir al otro. No solamente Holly, porque Holly tiene esta sed de venganza, ¿sí? Sino que también es Peach. ¿Okay? Willow nos habla entonces del resentimiento, del rencor, de esta sensación de sentirme como la víctima del destino, de que por qué me toca a mí todo lo malo y a los demás les toca todo lo bueno, etc. ¿Okay? Bien. Y el último complejo, que en realidad, como les dije antes, yo podría seguir y seguir y seguir. Yo les confieso que está muy entretenida haciendo esta mini investigación. Hay mucha información, así que las animo a seguir buscando si es que les interesa. Y bueno, el último complejo entonces es el de Hamlet, ¿ya? Shakespeare nos dio harto material para poder trabajar con sus personajes, ¿sí? Porque, bueno, el complejo de Hamlet nos habla de esta historia de este príncipe de Dinamarca que llega, ¿no? a su reino a investigar qué sucedió con la muerte de su padre. Y ahí empieza todo un entramado, ¿no? De confabulaciones, de sospechas, de pensamientos internos que son angustiosos, ¿sí? Y la flor que yo asocié a Hamlet es Scleranthus. ¿Por qué? Porque Hamlet es un personaje que vive inmerso en la indecisión. La indecisión de no saber cómo actuar, la indecisión de no saber cómo pensar, esta confusión que le genera, ¿no? El suceso que vivió, esta confusión que le genera los dichos o los testimonios de su mamá, de su tío, de los amigos que estaban ahí. Cada persona le decía alguna cosa y él entonces caía en un estado de duda, de confusión. Muy reflexivo. Recordar que en esta historia Hamlet se hace pasar por loco, ¿sí? Para que las demás personas lo dejaran tranquilo, para él poder seguir con su diálogo interno, con su indecisión interna. Y Scleranthus realmente es todo esto que ustedes, todos estos síntomas que ustedes ven acá, lo abarca esta flor. ¿Qué pasa? Que los Scleranthus siempre están pensando en cuál va a ser la mejor decisión que ellos van a tomar. Hago esto o hago esto otro, ¿qué es lo que puedo hacer? Y se les va la vida tratando de decidir, porque el Scleranthus tiene un problema de no poder tener el poder para tomar decisiones, ¿sí? A ellos les cuesta mucho tomar alguna decisión. Y una vez que toman una decisión, por lo general la están cambiando, ¿sí? Están cambiando una y otra vez. Entonces, son muy inestables. Y otra característica de Scleranthus, y que también tiene mucho que ver con este personaje, es que ellos no aceptan, ¿sí? Que otras personas le digan lo que tiene que decidir, ¿sí? Ellos quieren tomar la decisión por ellos mismos, aunque se demoren una eternidad. El problema de esto, ¿ya? Entonces radica en que finalmente paralizan la acción. Ellos no se mueven, no hacen nada, ¿no? Y finalmente las situaciones van a acontecer de igual forma, ¿sí? Pero arrastrando, ¿no? a la persona en el actuar, porque nunca tomaron la decisión, pero las otras personas sí la tomaron, o el destino, o qué sé yo, las circunstancias externas, ¿no? Se movieron y finalmente las cosas pueden terminar mal.
No sé si tan mal como termina en este libro, porque aquí también, característico de Shakespeare, ¿no? Termina de manera bien trágica, ¿sí? La historia, matando a su tío, mueren un montón de personas en el fondo, y todo esto, ¿por qué? Porque Hamlet nunca fue capaz de tomar la decisión, ¿sí? Y actuar en el fondo. Bueno, lo último entonces que se ve en esta flor y también en este libro, en esta historia, es la dualidad, ¿no? ¿Qué más dualidad que la famosa frase, ¿sí? Que se eternizó con este libro de ser o no ser, ¿sí? Ahí está la dualidad, ¿cierto? Entonces, este pensamiento tan dual que tiene Hamlet también lo va a tener Scleranthus, porque el doctor Bach nos dice que Scleranthus es esta flor que pone a la persona al medio de dos opciones. Siempre está ahí, entre dos opciones. Por eso, tal vez ustedes recuerdan que en los 12 curadores, esta flor se le atribuye al signo de Libra, el signo de la balanza. Entonces, le cuesta mucho equilibrarse, siempre está ahí, ¿no? Inestable, ¿sí? Entonces, estos serían los 7 complejos que yo quise traer para ustedes, que para mí por lo menos son muy interesantes de estudiar, hay mucha más información detrás, obviamente. Aquí yo quise traerles como un poquito de información, una muestra, una pincelada, si se quiere decir, para ir conociéndolos de a poco. Y también la semejanza que tienen con las flores de Bach y cómo también podemos tratarlos, ¿sí? Porque si nosotros identificamos que tenemos uno de estos complejos, nosotras mismas, o las personas que nosotros vamos a atender, sabemos que podemos ocupar las flores de Bach para ayudarles en este proceso. ¿Ya? Hay algunos complejos que son más intensos que otros, ¿no? Pero de todas formas en todos se pueden ocupar las flores de Bach. El doctor Jung dijo de los complejos que estos son como bloques de construcción de la personalidad. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros vayamos identificándolos y sanándolos, ¿sí? Así es que, bueno, chicas, espero que les haya gustado la clase de hoy, o la mini clase, ¿sí? Y que, bueno, si tienen algún comentario que ustedes quieran decir, yo voy a estar atenta. Si quieren complementar algo, de seguro ustedes conocen algo más sobre esto, voy a estar feliz de escuchar sus historias. Y también vamos a pasar entonces a la segunda parte de la clase, que es sobre las preguntas, ¿ya? Ahora voy a dejar de grabar entonces, ¿sí? Para que podamos hacer preguntas libremente.